Queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en Política de Producción, el programa de la USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Y esta semana con dos entrevistas diferentes, una poniendo el ojo en el presente, en la inflación, en los efectos que ella causa en los bolsillos de los argentinos y un poco razonando cuáles son estas causas. Para esto una entrevista con Juan Marcos París, economista. Y con el otro ojo, un poco el ojo en el futuro, una entrevista a Leandro Martínez Corsaro, un empresario de la ciudad que nació netamente digital y que hoy está planteando diferentes locales físicos, tanto en Mar del Plata como en el resto del país. Pero fundamentalmente para seguir en esta línea de la necesidad de la transformación digital de las empresas y para los comercios en particular, de lo que significa el comercio electrónico, consideramos que esta va a ser una entrevista muy alentadora y muy ejemplificadora, porque no es un comercio que nació del modo tradicional, físico, y que se convirtió digital, sino que nació netamente digital y ahora se está de alguna manera acoplando también al mundo físico sin abandonar su identidad digital. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Nos encontramos, como le decíamos, con el economista Juan Marcos París, quien ya ha estado en veces anteriores aquí en este programa, para conversar con él sobre un artículo que recientemente ha publicado, que tiene que ver sobre la inflación, los efectos que generan y por ahí las causas de esta inflación. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Marcos? Buenas tardes, Blas. Gracias por la invitación. Comentanos brevemente un poco en este artículo que vos analizás, y la verdad que la inflación es algo que preocupa a la Argentina desde ya hace muchos años, más allá de los periodos que ha habido de hiperinflación y todo, pero venimos con una inflación de unos últimos 10 años por lo menos, y que esto hace no solo la pérdida de poder adquisitivo, sino también muchas veces a la búsqueda entre las empresas, por ejemplo, de cómo tener que respetar un contrato de alquiler o cuál es la pérdida que van a tener de acá a un año vista, digamos. Es un problema que venimos desde hace muchos años y se sigue sin solucionar. ¿Cuál es la causa de
este problema y ponerse... Así es, Blas. Bueno, lo primero que quiero decir es que Argentina tiene un grave problema de inflación hace muchos años, ¿sí? Yo considero que es, junto a la poca confianza que tiene el peso argentino, las altas tasas de inflación es uno de los problemas más graves de la Argentina. Bueno, mencionando algunos datos de color, Argentina tiene la inflación más alta del mundo acumulada en los últimos 37 años después de Venezuela. En los últimos 11 años promediamos una tasa de interés, una tasa de inflación del 36%. ¿Sí? En 2019 tuvimos una inflación récord del 54%, que nos situó como el país con la inflación más alta del mundo después de Zimbabue. O sea, y bueno, en el 2020 tuvimos 36% y el 2021 es un año donde ya tenemos una inflación acumulada del 17%. Si analizamos ese 17% nos da una inflación para el 2021 que va a ser cercana al 50%. O sea, es un problema muy grave, ¿sí? Porque, como vos bien dijiste, la inflación genera una pérdida en el poder adquisitivo de las personas y perjudica a las clases medias y a las clases más bajas de la sociedad, que son quienes destinan mayor parte de su ingreso al consumo. Y bueno, y además distorsiona todo el tema de la inversión y la actividad empresarial, ¿no? Bueno, Entonces, tiene una relación muy directa también con lo que se ha publicado hace poco desde la UCA, que son los índices de pobreza en la Argentina, ¿no? Esta pérdida de valor y pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación por un lado, afecta a los bolsillos de los argentinos. Así es, Blas. Bueno, hoy en día el índice de pobreza está en un 42%, ¿sí? Un índice muy alto. El índice de indigencia está en un 10,5%. Estos dos índices se miden teniendo en cuenta la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Si suben los precios, suben los costos de estas canastas y suben los índices de indigencia y de pobreza. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas de la inflación, no? Podemos empezar a plantearnos cuál es la causa. Desde la teoría económica, digamos, se plantean causas tanto desde la demanda como desde la oferta y también causas culturales, ¿sí? Yo podría resumir esto brevemente en tres causas. Seguramente para mí hay una causa monetaria, de gasto público creciente y de déficit público, que Argentina emite, le da la maquinita, y bueno, esto genera inflación, ¿sí? Aunque algunos economistas... Esa es la clásica, digamos, ¿no? Claro. Digamos, si la maquinita funciona, eso va a generar más inflación. Hay más billetes en la calle, entonces todo sale más caro. Exactamente, hay más dinero en la economía, la producción no crece, porque si la producción creciera, no sería tanto problema emitir. Pasa que como la producción encima hay recesión, o sea, cae o no crece, y encima se emite más dinero, bueno, se ajusta por precios, suben los precios, ¿sí? Después también puede haber causas por el lado de la oferta, ¿sí? Puede ser que la oferta de algunos productos esté concentrada en pocas empresas y, bueno, actúen de forma oligopólica, ¿sí? Y conversan entre ellos y manejen un poco los precios, y habría que hacer algún trabajo sobre la cadena de valor de estos productos. Después hay cuestiones culturales. Argentina, como dije yo, promedia en los últimos 11 años 36% de inflación. Entonces, ¿qué piensan la gente o los empresarios? Bueno, antes del año vamos a remarcar un 30% porque venimos con una inflación de 35% en los últimos 10 años. Entonces, inercialmente se genera esta inflación. Y aunque se ataque el problema principal de la inflación, si ya hay inflación inercial, ya es una causa por sí misma. Entonces es un problema bastante grave. Después hay inflación de costos. Por ejemplo, en la época de Macri, las tarifas pegaron en los costos de las empresas y pegó también en la inflación. O sea, tampoco es un problema exclusivo de este gobierno. Como digo yo, hace 37 años que Argentina tiene problemas graves de inflación. Entonces quizás hacen falta cambios estructurales más profundos de la economía argentina para de una vez por todas deshacernos de este flagelo que es tan dañino para todos los argentinos. Ahora tengo dos consultas, ¿no? Por un lado, vos decías recién este tema de la inflación inercial, que muchas veces termina siendo inflación anticipada, ¿no? Por las dudas de que aumenten los precios, digamos, o de que aumenten los costos, aumento ante los precios para no descapitalizarme con la mercadería que tengo, que pasa muchas veces en las empresas. Así es, sí. Y bueno, o sea, a ver, yo por ejemplo pongo un ejemplo personal, ¿sí? Yo fui a negociar un alquiler y la mujer me dijo, bueno, te voy a aumentar 20% por semestre. ¿Pero por qué? Le digo, si la ley de alquileres no es así. Bueno, pero este país que es así, siempre tenemos 40%. Bueno, eso es inflación cultural, inflación inercial, ¿sí? Y es muy peligrosa, porque aunque desaparezca la causa técnica o económica de la inflación, esa inflación inercial, esa cultura del argentino de
siempre creer que va a haber mucha inflación, genera inflación por sí mismo, ¿sí? Entonces, hay que cambiar, desde mi punto de vista, varias cosas, ¿sí? Cuestiones estructurales, cuestiones quizás impositivas, ¿sí? Quizás alguna reforma laboral para también aliviar un poco al empresariado, y después empezar a controlar la maquinita, ¿sí? Hay que bajar un poco el gasto público, bajar un poco el gasto social, reducir los déficits, ¿sí? Los déficits públicos, y intentar acomodar la economía, porque si no, seguimos con desbarajustes macroeconómicos que arrastramos de hace 8 o 10 años y no los podemos solucionar. Por otro lado, una de las cuestiones que también se vienen viendo, ¿no? Y por ahí no sé si tiene que ver con lo que vos decías de la cuestión impositiva, de regular esas cuestiones, que es lo que podríamos decir el costo laboral y el costo extralaboral, ¿no? Como hablamos muchas veces, o bueno, según el sector que tome esta definición, lo habla de costo, lo habla de inversión o como fuere, pero la verdad es que las paritarias no están acompañando los índices de inflación, con lo cual hace que se pierda poder adquisitivo por un lado, pero por otro lado, que las empresas no estén en condiciones tampoco de pagar aumentos por su propia estructura de costos y por la situación de mercado que hay, lo cual esto trae una cuestión bastante compleja de por sí y que de alguna manera se acrecienta donde en un aumento salarial el empleado, la plata que recibe en la mano, no le rinde del todo o no le alcanza. Si hoy tuviésemos un empleado prácticamente de cualquier sector, estaría por debajo de la línea de pobreza con un solo sueldo, seríamos 2 sueldos en la familia. Tiene esa particularidad, pero para el empresario le cuesta muchísimo. Y en el medio hay un montón de contribuciones patronales, de cargas sociales, de un montón de servicios que tienen que ver con la seguridad social o con las obras sociales, o con la ley de riesgo de trabajo, o con estos costos indirectos que puede llegar a tener la relación laboral, que hace que lo que para uno es poco, es mucho, y genera una complejidad dentro de las empresas también. Así son temas muy complejos, y a veces sucede esto de la sábana corta, que querés solucionar algo y generas un problema por otro lado, que bueno, es algo que pasa en la macroeconomía, ¿no? Que hay disyuntivas entre objetivos macroeconómicos. A todos nos gustaría que los salarios acompañen la inflación para que de esa manera se vuelca el consumo interno. No pierdan. Que se vuelque justamente el consumo interno, ¿no? Porque el salario de acá se vuelca netamente en Argentina, más en este contexto donde la gente ya no puede viajar, las fronteras están prácticamente cerradas, es muy poco el movimiento y el consumo, y entran pocos bienes importados también, con lo cual se consume prácticamente lo producido en el país. Sí, pasa que también, como decías vos, el costo del empresario hoy de tener un empleado es altísimo. Yo creo que vi unos números que decía que el 60% al empresario le genera un costo laboral del 60% del salario en mano del trabajador. Sí. O sea, es un costo altísimo. Y hoy en día tener una pyme, una empresa en Argentina, es muy difícil, ¿sí? La verdad que los empresarios están haciendo malabares para poder llevar adelante sus negocios y pagar los salarios, pagar los costos laborales. Entonces, yo creo que también aquí hay que atacar un poquito por el lado de la oferta. Siempre pensamos en la demanda agregada, está bien. Lo hemos hecho muchos años. Ahora pensar un poquito en el empresario, en la oferta, ¿sí? Que sea viable invertir en Argentina, que a las empresas les vaya bien, que puedan pagar sus salarios. Además, si vos, por ejemplo, le bajás el costo laboral a las empresas, también lo que haces es reducir el empleo en negro. Argentina tiene un serio problema de empleo en negro, de empleo informal, porque la verdad es que algunos empresarios, por ejemplo, en el rubro gastronómico, les cuesta mucho tener empleados en blanco. Porque si los tienen en blanco, no le dan los números. Yo lo he conversado con algunos empleados gastronómicos. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones estructurales, creo yo, que hay que cambiar en la Argentina para hacerla viable, para que la economía funcione como un círculo virtuoso, que el empresario quiera invertir, quiera progresar, quiera contratar empleados, el empleado salga a consumir, que la inflación no sea una inflación desbordada como la que tenemos, ¿sí? que trastoca todas las variables económicas. Lo que necesita el empleado tanto en Argentina como en el resto del mundo es previsibilidad, ¿no? En general, digamos, uno arma un plan de negocios pensando en años, en otras partes del mundo pensando en 10 años, acá son a lo sumo 2 años, cualquiera quiere recuperar una inversión en menos de 2 años porque justamente es un país muy cíclico.
Pero bueno, si tuviésemos como última pregunta que hacer un punteo, de alguna manera, de cuáles serían 3 o 4 tips que a tu consideración hubiese que hacer para de alguna manera disminuir, compartir, que se combata la inflación o que esta tienda a cero, ¿cuáles serían esos tips o esos puntitos? Bueno, yo creo que hay que atacar 4 puntos, ¿sí? Primero que hay que empezar a ser un poquito más ordenado en la cuestión fiscal, ¿sí? Reducir un poco el gasto público, rever muchas cuestiones del gasto social que se han desbordado en Argentina y que no han dado resultado porque la pobreza se sigue incrementando. En segundo lugar, el Estado puede revisar la cadena de valor de algunos productos, sobre todo los productos esenciales como la leche, ¿sí? Los lácteos, bueno, los alimentos. Y en tercer lugar, creo que hay que empezar a pensar en cambios estructurales como una reforma laboral e impositiva, ¿sí? Yo creo que hay que empezar a atacar esas cuestiones, que creo que Argentina merece repensar estas cuestiones. Muchísimas gracias, Juan. El tiempo es corto, así que la verdad que daría para seguir muchísimo más charlando sobre esos temas, así que seguramente lo volvamos a hacer en algún otro programa. Bueno, Blas, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conoce nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos con Leandro Martínez Corsaro. Él tiene una empresa que nació como una empresa digital en estos programas que estamos haciendo, o en este ciclo que estamos comenzando de dar testimonios de empresas y de casos que se han transformado digitalmente, y nos parecía un muy buen ejemplo este caso, que ni siquiera es una empresa que nació desde lo físico a lo presencial y luego se transformó a lo digital, sino que por el contrario, nació digital y que está dando algunos pasos también hacia lo físico. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas Blas, tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto compartir esta charla con vos. Contanos un poco para que nuestros televidentes conozcan de qué se trata un poco tu empresa y cómo nació, y sobre todo en esto de que nació como una empresa netamente digital, cuando muchas veces se plantea esta dicotomía todavía para muchos comerciantes, si ya tienen el negocio presencial, sumar las redes sociales o sumar la venta electrónica o no, si compite o no compite, y bueno, el caso tuyo es un caso inverso. Correcto, es como decís, en 2017, junto con Paula, mi esposa, creamos Mini Anima Bebés, una marca local que diseña, produce y comercializa de forma 100% digital ropa de bebés hasta 3 años. Empezamos casi de casualidad, yo trabajaba en una multinacional y Paula fabricaba ropa de mujer hasta entonces y vendía un poco por redes sociales, mayorista a todo el país, pero era un negocio chiquitito, un emprendimiento. A mí me desvincularon en un momento de unos despidos masivos que hubo, y dijimos, ¿qué hacemos? Y un poco vimos venir, ¿no?, el mundo digital y decidimos crear una empresa 100% digital. O sea, el foco estuvo 100% en crear una tienda online, en crear redes sociales potentes, en crear automatizaciones, en crear chatbots, en aprender de pauta digital, en estar muy capacitados en esto, ¿no? Cuando por ahí hace 4 años y pico, no era tan común, ¿no?, esto de que la gente compre por internet, y por ahí hablabas con un montón de gente y no todas estaban preparadas. Entonces fuimos un poco pioneros en esto de nacer digital. Hoy por ahí hay más empresas, ¿no?, que ya empezaron a nacer digitales, pero en su momento era como decir, che, ¿quién va a confiar en mí? No tengo un local, mi marca no la conoce nadie porque la creé ayer, mis productos no los probó nadie, todavía no los compró nadie. Bueno, se lanzan y empiezan a llegar las primeras ventas y no entendés nada. La verdad es que es una incertidumbre muy grande cómo va a funcionar, porque es marca propia, producto nuevo, canal inexplorado prácticamente para entonces, ¿no? Porque encima es tienda online propia, no es que si, bueno, pongo mi producto en Mercado Libre y
la confianza a Mercado Libre la tiene ganada, entonces la gente entra y compra. Era un doble desafío que hoy, por suerte, hablando así como en retrospectiva, con el diario del lunes, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque nuestro e-commerce explotó y, como decís, a partir de ello empezamos a abrir un poco de camino offline, siempre entendiendo que nuestro modelo es y será digital por enormes beneficios que tiene, que por ahí después los podemos conversar o no, pero obviamente tenemos patas offline, sobre todo en lo que son canales de distribución de revendedores en todo el país. Tenemos negocios que venden nuestros productos, tenemos nuestro propio showroom, que lo armamos un poco como para nosotros, ¿no? Nuestro mismo complejo lo armamos porque había gente que por ahí quería venir a retirar el producto o para nosotros mismos hacer fotografía, y hoy es un punto de venta más. Y bueno, estamos pensando también en armar un modelo de sucursales o franquicias a futuro que permitan tener una presencia offline importante de la marca, que a su vez potencie la online, pero siempre sabiendo que nuestro principal canal y fuerte es el digital. Esto, porque el tiempo es corto, ya tenemos que ir finalizando la entrevista. Vos decías recién, esto lo recomendarías antes de la pandemia. Nos parece que de alguna manera es el tren que va llevando el mundo, ¿no? Hoy es la venta electrónica en todo sentido, pero también plantea algunas cuestiones como lo que hoy se conoce como omnicanalidad, pero es esto de que uno tiene varias plataformas y a veces cuando va a comprar el lavarropa y lo va a comprar físico, primero ya comparó varias opciones, leyó los manuales, hizo todo de forma online y define la compra presencial, o vio una compra presencial y termina comprando después por un medio digital porque terminó de comparar o de hacer otra cosa, o porque encontró una promoción, pudo comparar con otros productos similares o con otras cadenas. Hoy se empiezan a entrelazar de alguna manera los dos sistemas de venta. Totalmente, Blas, y hoy ese fenómeno sucede mucho. Hoy el cliente sabe más que el vendedor muchas veces, porque un vendedor, supongamos, de electrodomésticos, tiene 500 tipos de productos, no sé, tiene pavas eléctricas, lavadoras, tiene heladeras. Y el cliente que va a comprar, no sé, un aire acondicionado, se aprendió los 20 modelos de aire acondicionado que hay, los estudió todo y dice, yo quiero el BGH, tal modelo, tal línea, tal... Y tiene tal cosa y el vendedor lo descoloca, porque el tipo tiene 1000 SKU atrás de él, no se puede saber todo de todo. Y el cliente tiene mucha información hoy por hoy. Y sabe de precio, sabe cuánto lo vende él, cuánto lo venden en el frente, y sabe Mercado Libre, entra a Mercado Libre, pone el precio y dice, esto vale X, y me llega mañana. ¿Vos me podés hacer este precio y que me llegue mañana? Y la verdad es que eso vino a federalizar precios hoy por hoy. Antes, yo estuve de viaje en el interior del país hace poco y digo, son los mismos precios que en Mar del Plata y son los mismos que en Buenos Aires, porque hoy ya hay casi una tabla de precios de referencia que es Mercado Libre. Son los marketplaces. O sea, hoy cualquier producto que vos querés comprar, lo googleás y decís, che, ¿por qué voy a pagar acá el doble? Si acá vale esto. Entonces creo que se generó este fenómeno, ¿no?, de la federalización de precios. Es muy difícil que un comerciante local pueda vender un precio muy superior a lo que vende hoy un marketplace. Lamentablemente hoy es un parámetro de referencia para mucha gente. Te agradecemos mucho la participación en este programa, Leandro. Seguramente en algún otro momento sigamos charlando de estos temas que son tan interesantes, también desde el punto de vista del consumidor, pero para los comerciantes y la necesidad de esta reconversión a la transformación digital de las empresas. Muchas gracias, Blas, y la invitación a todos los comerciantes que se sumen. Me pueden escribir sin ningún problema si necesitan algún tipo de orientación. La verdad que los emprendedores digitales somos muy generosos y si podemos ayudar, nada, vamos a estar felices de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Blas, hasta luego. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Hemos llegado al fin del programa, esperando que estas dos entrevistas, estos dos contenidos, les hayan sido de utilidad. El primero con Juan Marcos París, hablando sobre la inflación y sus causas, y estos tips o de su receta que él dejó, en su opinión, de que cómo combatirla, que sería bajando el gasto público, por ahí una tarea muy difícil para los gobiernos, pero que debería
debería encararse en algún momento. Por otro lado, revisar también las diferentes causas en la formación de precio, en esto que tenemos un mercado, una Argentina con muchos mercados concentrados, donde hay 1 o 2 actores únicamente, y revisar estas cadenas y de alguna manera generar políticas para que se generen más empresas del mismo sector y no se formen oligopolios. Y por último, revisar también las leyes laborales para ver de qué manera acompañar la dinámica que tienen las empresas en estos momentos y poder generar más empleo genuino y más empleo formalizado aquí en la Argentina, y también darle previsibilidad a los empresarios a futuro, tanto en materia laboral como en cualquier otro tipo de área. El empresario necesita tener previsibilidad para poder proyectar y para poder sentir seguridad cada vez que hace una inversión. Esto ha sido todo por hoy, así que nos esperamos la semana que viene aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, UCIP. Que tengan una buena semana.